¿Listo? Bien, Mateo 5, y voy a leer unos versículos finales del capítulo 4. El 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Leo esta porción para tener una idea de qué es lo que está pasando. Jesús acaba de empezar a predicar y se ven lo que siempre llamamos los tres pilares del ministerio de Jesús aquí en la tierra, en esos 3 años y poco tiempo más, donde el versículo 23 nos dice que él estaba enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a partir de aquí, siempre que lo vemos a Jesús en todo lo que hace, lo encontramos así, lo encontramos enseñando, lo encontramos predicando el evangelio y lo encontramos haciendo los milagros de parte del Señor que probaban que Él venía de parte de Dios, ¿no? Como dice Hechos 2:24, varón aprobado por Dios, con las señales y maravillas y prodigios, ¿no?, que Él estaba haciendo. Y justamente esto era una característica fundamental de su ministerio, junto con la enseñanza y la predicación. Algo interesante también que se ve en esta porción que leí recién, es el llamado de los discípulos y características en común. No solamente que todos eran pescadores, sino la actitud ante el llamado de Jesús. Fíjense que dice el 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, ¿no? Y dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, ¿no? Al instante. Entonces hay una actitud al llamado de Cristo, de una renuncia absoluta a lo que están haciendo. Esto es, para nosotros, es como algo, no sé si decir complicado, no debería serlo, pero sí es algo muy raro de ver hoy día, esa disposición, porque hoy día la mayoría de nosotros vivimos con temores, con eh, temores que nos ha implantado esta sociedad, esta cultura que nos toca vivir, estos tiempos, las distintas dificultades. Y, y pensamos que el llamado de Jesús es como para nuestro beneficio, para pasarla bien, para estar bien, nosotros. Tener salvación, perdón, y ahora vivo feliz, pero sigo con mis redes, ¿verdad? Sigo con mis redes. Hay una característica común de los discípulos de Jesús, y lo pueden ver también con Juan y Zebedeo, que estaban también con su padre, y sin embargo dice que Jesús los llamó y dice lo mismo: y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, vemos algo que es muy difícil de encontrar hoy día, personas que sigan a Jesús sin excusas, sin condiciones,
sin desesperación y sin pensar a ver de qué voy a vivir, cómo voy a hacer, esto es lo único que sé hacer, qué voy a comer. Interesante, eran pescadores, estaban en la barca, estaban trabajando y en el momento siguieron al Señor y si ustedes recuerdan hay un momento en el que se volvieron atrás, después de la muerte de Cristo y cuando Cristo los va a buscar en el agua, eh, ellos estaban pescando otra vez, como que habían vuelto a lo que sabían hacer, pero la realidad es que el llamado de Jesús era para otra cosa, ¿verdad? Y fue bien claro, los voy a hacer pescadores de hombres. Hay un cambio en los discípulos. El texto dice que lo seguía mucha gente, una multitud, pero también nos enseña que no todos eran discípulos. Eh, ¿Cuál es el carácter de un discípulo de Cristo? El carácter de un discípulo de Cristo empieza en el llamado de Jesús, cuando Jesús llama. ¿Qué es lo que encuentra en nosotros cuando llama? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es lo que vemos. Él después va a pasar por el banco de tributos y ¿quién estaba sentado ahí? Leví, lo llama. Y dejó el banco de los tributos y le siguió. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros esas cosas? ¿Cómo lo vemos? Porque decimos, bueno, para ellos fue fácil. ¿De verdad? ¿Qué piensan? ¿Que era muy distinto el corazón del hombre en esa época que ahora? ¿Que el poder de Dios era distinto? ¿Cuáles son nuestras condiciones para seguir a Jesús? ¿Por qué cuesta tanto encontrar hombres y mujeres que sigan a Cristo sin condiciones? Hombres y mujeres que estén disponibles. Hombres y mujeres que sean pescadores de hombres. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que hace tanta diferencia? Que alguien pueda confiar en Cristo y seguirlo. Y no eran todos solteros, ¿eh? Porque Pedro tenía mujer. Lo sabemos porque Jesús le sanó a la suegra. Había mujer, familia. Juan y Zebedeo trabajaban con el padre. Por ahí el padre era los únicos empleados que tenía en su mini emprendimiento de pesca. Sin embargo, ellos salieron atrás de él. Algo interesante también es que encontramos que cuando Jesús llama a los discípulos, normalmente están trabajando. Jesús no llama vagos a su reino. Voy a repetir eso. Jesús no llama vagos a su reino. O sea, en el reino de Cristo no hay vagos. No hay vagos. Él trabaja entre tanto que el día dura. Eso le enseñó el Padre, eso nos enseñó Él. En el reino de Cristo no hay vagos. O sea, lo llama porque están trabajando y lo llama para seguir trabajando. No es que le dijo, vengan, a partir de ahora ustedes ya no necesitan trabajar más de pescadores, ahora van a vivir bien. Yo los mantengo. No, les dijo, van a ser pescadores de hombres, o sea, van a seguir trabajando. Y es cierto, yo les voy a proveer todo lo necesario, pero van a seguir trabajando, ¿verdad? No llama vagos, no llama vagos. No cría vagos. Nos enseña a no enredarnos con las cosas de este mundo. Ah, se hace difícil hoy día. La iglesia se volvió como un lugar de entretenimiento, donde las personas van un rato y a veces van como muy apurados y ya se tienen que ir porque tienen cosas más importantes que hacer. O le dan todo su vigor, todo su día, toda su fuerza a sus cosas y después si les queda algo por ahí, se juntan con los hermanos, si les queda algo. Y no deja de ser un pecado de incredulidad y de falta de confianza en el Señor. Y algo que nos tiene que llamar la atención y examinarnos es que los discípulos de Cristo no son así. No son así. Los discípulos de Cristo oyen su voz y le siguen. Lo escuchan y van. Responden al llamado. No ponen excusas. Tenemos varios ejemplos de excusas.
Recuerden cuando el Señor dice que va a llamar a algunos y uno está que compró una yunta de bueyes nueva, el otro se compró un campo, el otro tiene que ocuparse de su familia, el otro tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tengo otra cosa para hacer. Y esos casualmente en las Escrituras no son sus discípulos, no son los que entran al reino, sino los que se quedan afuera, los que están excluidos. Y a mí me gustaría que en este tiempo podamos examinarnos como discípulos de Cristo. Si realmente nuestra vida tiene esas características de un discípulo de Cristo. Somos muy frágiles y transmitimos esa fragilidad a nuestra fe, en el mejor de los casos. Entonces se termina reflejando en nuestro accionar, en nuestras vidas. Mire, yo le puedo decir algo. Si hay un discípulo de Cristo, usted puede contar con el discípulo de Cristo. Puede contar con el discípulo de Cristo. Ahora, cuando no puede contar con esa persona, es un tema, es un problema. Yo no veo los corazones. No veo los corazones. Nosotros conocemos los frutos nada más. Pero sí puedo examinarme a mí mismo y decir, ¿pueden contar conmigo? ¿Pueden contar conmigo? O sea, si me necesitan, me van a encontrar. Si mis hermanos me necesitan, me van a encontrar. Si Cristo me necesita, me va a encontrar. Si Cristo me necesita para dar testimonio en un lugar, me va a encontrar. Si Cristo necesita que renuncie a todo lo que poseo para seguirle, ¿me va a encontrar? ¿Soy yo esa persona? A veces nuestras estructuras de iglesia, de actividades y todas esas cosas nos hacen pensar que cumplimos. O sea que, bueno, hicimos tal cosa y cumplimos. Y ya está. Y es una falta de comprensión bíblica de lo que es un discípulo de Cristo. Tampoco creo en el concurso este de ver quién tiene más discípulos, ¿no? De que si hay muchos o pocos. No, Dios no lo ve así. No lo ve así. Y cuando viene la multitud, en el capítulo 5, fíjense cuando empieza el versículo 1, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. No importa dónde está Jesús, sus discípulos van a él. Y para nosotros yo entiendo que es humillante porque acá no había distinción de días. No había, este día puedo, este día no puedo. Acá lo seguían y lo seguían permanentemente. Permanentemente. Era un cambio de vida total. Total. El poder del evangelio, un cambio de vida total. No es, sí, hoy puedo, mañana no puedo. Ah, no, esta semana no, ¿sabes qué? Y de repente surge otra cosa de otro lado, de lo que fuera, así, inesperado. Y digo, sí, 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 contá conmigo. Vamos con esto, ¿qué hay que hacer? Dale. Esas cosas, hermanos, preocupan mucho. De verdad preocupan mucho. Duelen. Y yo no soy el Señor, obviamente. Entonces, piensen en aquel que dio la vida por nosotros. En aquel que murió y resucitó para darnos vida. El que nos cubrió con su justicia. El que nos salvó por amor. El que perdonó nuestros pecados. El que llevó nuestro castigo. Piensen en él.
Piense qué valor tiene para usted. Si eso es realmente importante, si Cristo es su tesoro o qué es. ¿O qué es? No hay ningún discípulo de Cristo que no ame a Cristo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y lo maravilloso del amor a Cristo, lo maravilloso del amor a Cristo es que cuando uno ama a Cristo sobre todas las cosas, va a amar a los demás como nunca los amó. O sea, que nunca hay una contradicción en amar a Cristo sobre la persona que tengo al lado. Nunca, sea quien sea el que tengo al lado. Porque cuando ame a Cristo con todo mi ser, voy a amar como nunca amé a la persona que tengo al lado. O sea, no es que Cristo es un egoísta que dice, me tenés que amar a mí y los demás que se mueran todos. No, al contrario. Es totalmente lo contrario de lo que Él nos enseña. Amame a mí sobre todas las cosas y entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, por amor a Cristo. Entonces, cuando uno ve que las cosas no funcionan, lo primero que se da cuenta es que lo que falla es el amor a Cristo, no el amor a los demás. A veces el amor a Cristo se cambia por el amor a uno mismo, por el amor a lo que uno quiere, por el amor a determinada persona, por el amor a determinada actividad, por el amor a determinada... Y eso después se ve reflejado en las demás acciones, porque no está el amor a Cristo sobre todas las cosas. Entonces, el esposo no puede amar a la esposa no puede amar al esposo, no puede amar a sus hijos, no puede amar a sus hermanos, no puede amar. Pero el problema no son ni los demás ni las cosas, el problema es que no ama a Cristo. Entonces después lo puede justificar o disfrazar o de cualquier manera, pero la raíz del problema es que no ama a Cristo. Nosotros fuimos creados para amar a Dios, para darle la gloria. Y cuando no amamos a Dios y no le damos la gloria, vienen todas las demás cosas. Empiezan a salir todas las frutas del árbol, como estuvimos viendo con las hermanas. Las frutas tienen un montón de nombres, todos pecados conocidos, pero la raíz es siempre la misma, la falta de amor a Dios y la falta del deseo de darle la gloria a Dios, que es la razón por la que fuimos creados. Entonces se desvirtúa completamente lo que es un discípulo de Cristo. Después uno pone como si fuera una lista, bueno, un discípulo de Cristo tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces uno piensa, bueno, si hago esto, esto y esto, entonces soy un discípulo de Cristo. Y no entendió que eso no es el Evangelio. Que el Evangelio da una nueva naturaleza, que nos hace una nueva criatura, que nos hace participantes de la naturaleza divina, que cambia, no cambia lo exterior, no cambia las actividades, cambia el ser, cambia la esencia del ser. Y a partir de ahí cambia todo lo demás. Nunca es externo el cambio. Nunca es externo. El cambio siempre es interno. Después se refleja en lo externo. Pero nunca es la obligación de que alguien cambie por fuera. Eso no es el Evangelio, eso es horrible, es insoportable. Porque cuando una persona está contenida así, cuando se cansa de que la estén conteniendo, tira todo por el aire. Y no porque alguien esté obligando a la persona, sino porque no hay amor a Cristo. Entonces, por la forma que sea que lo haya pensado diciendo, bueno, voy a hacer esto, y ya cuando empieza, tengo que... Y cuando eso pasa en nuestro corazón, mis hermanos, nuestro problema es con Dios. El problema es con Dios. Las multitudes vienen a Cristo, o sea, siempre hay una cantidad que viene a Cristo. Una cantidad grande, en todos lados, en todo el mundo. Por ahí puedan decir, bueno, sí, pero no son tantos los que vienen a Ciudadela. Bueno, han pasado muchos por Ciudadela. Muchos. Demasiado. Pero la razón principal por la que
no siguen es porque no aman a Cristo, no por otra razón. No hay otra razón. En el amor a Cristo hay perdón, hay reconciliación, hay edificación mutua, hay crecimiento. Pero ¿dónde está todo eso? En el amor a Cristo. Y no fuera del amor a Cristo. Fuera del amor a Cristo no hay nada de eso. Puede haber religión, puede haber costumbre, puede haber hace esto, aquello, lo otro. Puede haber hasta asistencia. Salteada, pero asistencia al fin. Pero eso no es el amor a Cristo. Jesús trata con una multitud y vienen también los discípulos. Es interesante la distinción que se hace. Él ve la multitud, sube al monte, uno dice, bueno, se fue al monte a orar. Pero sube al monte y se sienta, no dice subió al monte y se puso a orar. En otras oportunidades encontramos que él se fue al monte y se puso a orar, ¿verdad? Y dejó a los discípulos haciendo otra cosa y estaba con el Padre, y eso es absolutamente necesario en la vida de todos y cada uno de los hijos de Dios. Entonces está ahí, pero acá se sube al monte, es como ve la multitud y busca un lugar más alto para poder compartir, se sienta y, y vienen los discípulos, porque ¿a dónde van a ir los discípulos? Si acá está el Señor y acá se sentó y acá va a enseñar, es lo que Él hace, donde va, enseña, predica y sana, ¿verdad? Entonces, ¿dónde más tengo que estar? Donde está Cristo, donde está Cristo en su palabra, ¿verdad? Y vienen a Él sus discípulos, el versículo 2 dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjense cuántas veces dice bienaventurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo contaría una décima, en gozados y alegrados. Bienaventurados. Lo que tenemos acá, hermanos, no son promesas de que le va bien, sino que es la condición en la que están los discípulos de Cristo. No son promesas de que si pasa esto, le va a pasar esto. No es como un juego de palabras que dice, bueno, mirá, vos querés ser esto, entonces pasa esto. Pero sin embargo, Él lo da como una condición. Porque hay una multitud y la multitud tiene que saber cuál es la diferencia. Porque hay una diferencia entre la multitud y los discípulos de Cristo. Entonces, tiene que haber una diferencia. Y Él llama a sus discípulos, los llama bienaventurados. Y lo repite una y otra vez, pero no porque haya distintos tipos de bienaventurados, sino porque los bienaventurados son de esta manera. Fíjense, ¿qué característica tiene un bienaventurado? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Apocalipsis 3? En la iglesia de la Odisea. No, estoy en 1 Juan, acá. Para ver de qué está hablando, ¿no? Dice versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe cómo podríamos llamar a eso? Riqueza en espíritu. Vamos, para comprender el contraste. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra condición.
la verdadera, no la que nosotros creemos. Y el pobre en espíritu es aquel que sabe que no tiene nada sin Cristo. Es aquel que sabe que sin Cristo está perdido. Es aquel que viene al Señor sin ninguna demanda, sino que viene diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes tener misericordia de mi alma. Y si no quieres, está bien igual. Ese es el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que conoce su condición y que sabe que solamente necesita de Cristo para ser rico. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Y dónde está esa riqueza? Y la riqueza está en el reino de los cielos. Termino de leer acá, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Fíjese que es la deidad de Cristo, la justicia de Cristo, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, que no se descubra tu pecado, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, no estás viendo bien las cosas y necesitas ver, y eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, fíjense en que lo primero que habla de la bienaventuranza es bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos es el reino de los cielos. O sea, ellos son pobres en espíritu, pero son dueños de todo. Son dueños de todo. En Cristo fueron hechos totalmente ricos. Recibieron toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son coherederos juntamente con Cristo. Porque vinieron delante de Él completamente desnudos, vacíos, sabiendo su condición miserable. Y el único que vinieron fue a decirle, Señor, está en tus manos. No tengo nada por ofrecer. Mis buenas obras son como trapo de inmundicia. No vengo a reclamar nada, no te vengo a reprochar nada. Lo único que sé es que hoy te veo. Hoy veo tu gloria en la faz de Jesucristo. Hoy te veo y sé que me podés salvar. Sé que tienes el poder. Sé que tienes la capacidad para salvar. Sé que has hecho la obra. Si quieres, puedes salvar. Viene con esa pobreza. Pasa Jesús y lo llama a Andrés. Dice llamado Pedro y Andrés su hermano. Simón llamado Pedro, ¿no? Los llama a ellos y pónganse un poquito en esa barca, con la red en la mano, haciendo el trabajo de todos los días para llevar la comida a casa. Está ahí, está en la barca, o sea, está en horario de trabajo. Está con la red en la mano. No sé, tal vez hasta están levantando peces. O tal vez la están sacando vacía, qué sé yo, porque pasa. Están ahí trabajando y tiran la red y esperan sacarla llena y salen 2 o 3 peces, o no sale nada, o salen un montón, no lo sé, pero ahí están, en el trabajo, en horario de trabajo. Y pasa Jesús, los mira y le dice, síganme. No, no dice nada más, ¿verdad? Dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y tal vez uno está ahí con la red tratando de sacar peces. ¿Cómo pescar hombres? Jesús, no hay hombres en el mar. Sin embargo, cuando la Biblia habla de las multitudes, habla del mar. Y en este mar de impíos, que es como una tempestad enorme, Jesús sigue pescando a los suyos y lo hace por medio de sus discípulos. Y están en ese momento y pasa y imagínense ahí los dos hermanos, Pedro, Andrés, uno en cada punta de la red, póngale, levantando. ¿Nos llamó? Pero hasta las 6 trabajamos, o sea, fíjate que, y hay que ver si nos dejan salir a las 6, porque por ahí hoy nos tocan horas extras. ¿Qué hacemos? Jesús, ¿nos aguantás unas horas que terminamos? Cuando termino soy tuyo, ¿eh?
Yo doy gracias a Dios de que no respondieron así, porque el Señor los usó para hacer el fundamento de nuestra fe y mostrarnos lo que es el amor a Cristo. ¿Y qué tenemos, Pedro? No sé, Andrés, vos qué decís. Y no tenemos nada. ¿Y qué somos? Y no somos nada. ¿Y quién nos está llamando? El Señor de toda la creación. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Largar la red y vamos ya mismo. Pero el bote no vuelve todavía. Y vamos nadando. ¿Qué problema hay? Dice Juan 21, ¿no? Que se ciñó Pedro la ropa. Cuando lo vio al Señor, se tiró y los adelantó a todos. Señor. Juan Jacobo con su papá. Uno podría pensar, bueno, el papá estaría de acuerdo. No sé, no dice nada del texto. Lo que dice es que Juan y Jacobo se fueron a seguir a Cristo. Y enseguida dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, son los que son verdaderamente ricos. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Si preguntara cuándo fue la primera vez que lloramos, creo que lo podemos recordar cada vez que vemos un bebé, ¿no? O sea, nacemos llorando. Nacemos llorando. Entonces diría, bueno, esto es para todos. Todos lloramos. Entonces estamos todos en la misma bolsa, todos lloramos y todos vamos a ser consolados. ¿Verdad? Pero, ¿de qué llanto está hablando? ¿Qué llanto piensan que es? ¿Con qué pasaje, gracias, con qué pasaje lo relacionarían? Escucha oferta. Amén. Lamentaciones 3. ¿Qué ibas a decir? ¿Ese ibas a decir también? Bien. ¿Otro que se les venga a mente? Vuestra. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. La tristeza que es según Dios. Que produce arrepentimiento. 2 Corintios 7. Santiago 4. Sí, dale. Jeremías 31, 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi mujer. Me avergoncé y me confundí. Porque llevé la afrenta de mi juventud. Amén. Ese es el tipo de llanto del que estamos hablando. Del llanto de la convicción de pecado. Como dijo Vanessa de entrada. Pero bueno, ven que es distinto decirlo con las escrituras, ¿no? Lo sabemos. Pero podemos ver que ha sido, es y será así. Un llanto por el pecado. O sea, te duele el pecado, te duele tu pecado, hay convicción de pecado. Hay una convicción que viene de parte de Dios. La convicción que viene de parte de Dios, a diferencia de la culpa común y corriente, es la que te lleva al arrepentimiento. Es la que te lleva a aborrecer el pecado, a dejar el pecado. No solamente a sentirte culpable por lo que hiciste y por el daño que causaste, sino que te lleva a cambiar. Te lleva a ser otra persona. Te lleva a pedirle perdón a Dios. Porque esa es la verdadera razón del pecado. Señor, nunca te amé. Señor, no te amo. Sé que me creaste, sé que me diste la vida, ahora lo puedo ver y no te amé. Hice mi propia vida, hice lo que quise. Hoy veo mi pecado. Otra vez, si quieres, puedes limpiarme, puedes salvarme. Si quieres, ten misericordia de mí. Hoy veo mi pecado. Lo veo porque veo que Cristo tuvo que morir en la cruz para pagarlo.
Veo que el pecado merecía el castigo, veo mi maldad, veo que te ofendí. Veo que vos sos santo, santo, santo y yo fui en contra tuyo. Ese tipo de convicción, ese tipo de llanto. Y el Dios de toda consolación le dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque Él nos consuela con la obra de Cristo, nos consuela con el perdón de los pecados, nos consuela con la limpieza de nuestro corazón, nos consuela con su gracia, nos consuela con su justicia, nos consuela prometiéndonos sostenernos y guardarnos hasta el final. Nos consuela. Nadie más va a recibir esa consolación, porque esa consolación está solamente en Cristo. Y nosotros como discípulos de Cristo somos bienaventurados porque Él es nuestro consolador. Él es el consolador. Y el otro consolador, que es igual a Él, mora en nosotros. Y trae todo tipo de consolaciones a nosotros con su palabra, como dice el salmista. La abundancia de tus consolaciones. Él consuela nuestra alma con la obra de Cristo. No necesitamos ir a llorar por los rincones, no necesitamos ir a explicar. No, porque Él nos consuela continuamente. Nos consuela nuestra aflicción, nos consuela cuando nosotros estamos totalmente derrotados, solos en nuestra habitación y nadie lo sabe. Y ahí está Él consolándonos. Porque somos de Él y Él es nuestro. Y por eso la bienaventuranza. Porque Cristo es el bienaventurado y nosotros en Él somos bienaventurados. En Él vemos nuestra miseria y vemos la riqueza que Él nos ha dado. En Él vemos nuestro pecado y vemos la consolación que tenemos en Cristo. Tranquilos, ya no lloren. Ya quité el pecado de en medio. Ahora son mis hijos. Y nadie los puede separar de este lugar. ¿Ustedes se dan cuenta? Lo que es la bienaventuranza de un discípulo. Y Cristo sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, recién le dije, todos lloran, ¿verdad? Todos lloramos desde que nacemos. Entonces uno podría confundirse. ¿Pero manso? No, manso no hay. Manso no hay. ¿Sabe por qué sé que no hay? Porque la mansedumbre no es parte de nuestra naturaleza. La mansedumbre no es parte de nuestra naturaleza. Aunque haya personas que parezcan mansas y actúen como mansas, pero no es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué sé que no es parte de nuestra naturaleza? Escucho ofertas otra vez. Un texto. Todos se desviaron, es cierto. Un texto que hable de la mansedumbre y que diga que no es nuestro. ¿Cómo? Muy bien, ¿qué dice? O sea, ¿qué es lo nuestro ahí en Gálatas 5? Las obras de la carne, ¿verdad? Todos esos pecados, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá estamos hablando de que el reino de los cielos es de ellos, ¿verdad? Todas estas personas no heredarán el reino de Dios. Más, o pero, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que no hay mansedumbre sin el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de lo que digo? ¿Y cuál es la mansedumbre? ¿Recuerdan? Lo hemos hablado varias veces, pero la mansedumbre es el poder en sujeción. Praotes es la palabra. El poder en sujeción. ¿Por qué poder en sujeción? Porque yo podría tomar las cosas en mis manos, hablando en forma general. Yo podría tomar las cosas en mis manos. Podría agarrar y decir, Señor, tranquilo, yo me ocupo. Señor, a este que me ofendió, quede tranquilo, yo me vengo de él, vos no te molestes. Son cosas pequeñas, yo me ocupo, quede tranquilo. Tengo el poder para hacerlo y lo hago. Sin embargo, el manso tiene el poder, pero no lo hace. Porque no va a actuar por su propia fuerza, sino que va a esperar en la voluntad del Señor.
Un ejemplo de Cristo. Cuando lo vituperaban en la cruz. Ok, bien. Entonces que dice, venían todos cargados. Claro, ahí él dice, ve, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Ahora, cuando lo vituperaban en la cruz, es interesante, ¿no? Porque estás insultando al que te da vida. ¿Lo pensaron así? O sea, la persona que lo está insultando y que se está burlando, que le está diciendo, bajate de la cruz, lo está insultando, pero el que está colgado en la cruz es el que le está dando vida en ese momento. ¿Usted se da cuenta? Mansedumbre. Hay un momento en que él le responde a Pedro. ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Cuando Pedro saca la espada. ¿Qué le dice? No escuché, escucho el murmullo, pero... Hable fuerte, no importa si se equivoca. No podría yo pedir a mi padre. Ahí está. ¿Qué haces, Pedro? ¿No te acordás lo del monte? Bienaventurados los mansos. No tenés que salir a tomar las cosas por tus manos o por tu fuerza. ¿No podría yo ahora pedir al Padre que me mande 12 legiones de ángeles y listo, y terminar con el asunto? Puedo. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Poder en sujeción. ¿Qué era lo más importante? La palabra de Dios. ¿Qué era lo más importante? La gloria de Dios. ¿Qué era lo más importante? Honrar al Padre. Entonces se ve la mansedumbre. Y dice, bueno, pero ya parafraseando con algunos, ¿no? De manso te toman por menso. Y mirá manso, manso, pero no va a ningún lado, no progresa, no tiene nada. Tengo una frase, tengo una frase para esas cosas. Creo que ya la conocen. Son 3 palabras. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Sabe por qué? Mira lo que dice el texto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es el reino de los cielos, es de ellos. Están consolados por Dios, en primera persona. Y van a recibir la tierra por heredad, porque vamos a morar con Él en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay pecado, donde no hay ladrones, no hay maldad, no hay nada, es todo mío. Entonces yo no tengo por qué hacer justicia en este tiempo, no tengo por qué tomar las cosas en esta mano, no tengo por qué buscar la riqueza de este mundo. Puedo, pero no la busco porque no quiero, porque no me importa, porque soy un discípulo de Cristo, porque estoy acá por otra razón. Entonces no lo voy a hacer. Porque lo importante es lo eterno, no mi bienestar terrenal y pasajero, sino que lo importante es lo eterno. Y las cosas terrenales no me van a sacar más vida que las eternas. Porque no tengo apuro, porque esta vida es corta, es breve, pasa rápido y la tierra es mía. Y no esta tierra corrompida que gime pidiendo la redención de los hijos de Dios, sino cielos nuevos y tierra nueva, en comunión con Dios, viendo a mi Señor cara a cara y gozando la comunión con Él por toda la eternidad. A eso me tengo que dedicar. Esa es mi verdadera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia hablamos? Hagamos esto juntos. Tiremos, a ver. Justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Cuál? ¿Qué tipo de justicia? Cuando hablamos de la justicia de Dios. Su nombre es lo que pasaron entre los hombres. Bueno, Somos creados. bueno. La justicia de Cristo. Justificación. La justicia de Cristo, la justificación. ¿Esto les recuerda algún otro pasaje? Es justo por fe vivirá. ¿Es justo por la fe vivirá? ¿Vos estabas pensando en ese, Fabi, también? ¿Cris? Primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí me
recuerda Filipenses cuando Pablo dice que llega a ser hallado en él, teniendo no su propia justicia, sino la que es por la fe. Amén. Bien. Todos tienen razón. Estaba en el texto de Romano 8 cuando compartiste recién que toda la tierra gime por la redención de los hijos de Dios, Ujú. pensando en que Dios creó todas las cosas para exhibir la gloria de su nombre, la maravilla de su gracia, y que en eso es justicia, pensando en la justicia de Dios, ¿no? Y bueno, Cristo es justicia de Dios para que también sea exhibido como Señor de todas las cosas, y nosotros, como también compartimos, nos diríamos no cumpliendo ese propósito, pensando que luego de todas las cosas Dios va a restaurar todo a lo que Él propuso desde el principio. No sé si voy encaminado, pero es lo que entendí. ¿Les hace acordar algún otro pasaje más? Estaba pensando dice que confesamos tus pecados, el hecho que es justo. Ok. Bien. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Él es el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué más? ¿Otro pasaje que les haga acordar? Salmo 9:8. ¿Qué dice? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ok. ¿Qué piensan? ¿Está hablando de esa justicia? Dígame sí o no y dígame por qué. No es esto, peguémosle a Lucas, ¿eh? Por eso, tiene que ser justificado. Hablando de justicia. El juicio final. Juicio final. ¿Qué más? Venga tu reino. Se tuvo voluntad en el cielo como se desea. Amén. Bueno, como compartía Pastor Cristian, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver, de ellos es el reino de los cielos. Van a recibir la tierra por heredad. Son reyes y sacerdotes. Y quieren hacer lo que es justo y agradable delante de Dios. La justicia de Cristo. ¿Qué tiene de interesante también? Hay otro pasaje que Cristo también habla. Bueno, fíjense, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Juan 6. ¿Qué dice Juan 6? El que a mí viene no tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Hambre de Cristo, aquel en el que se manifestó la justicia de Dios, como dice Romanos 3. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo, para que sean justificados gratuitamente todos los que en Él creen, por la gracia de Dios. Pero acá estamos hablando de personas que ya fueron justificadas, los discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces tienen ese anhelo de ser hallados en esa justicia, como se recordaba de Filipenses, cuando Pablo dice, yo tengo un solo deseo, ser hallado en la justicia de Cristo y no en la mía. Y habla de ser saciados, y el único que puede saciar el apetito y la sed es nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que su palabra es útil para instruir en justicia, para enseñarnos a aquellos que es justo delante de Dios, para que nosotros podamos poner por obra la justicia de Cristo en nuestras vidas, de que se haga justicia, pero no la justicia, aunque los santos oran para que el Señor juzgue a los enemigos, ¿verdad? Pero no porque quiere ver a los enemigos muertos en este momento, sino porque está buscando que la justicia de Dios sea exaltada. Que el pecado no quede sin castigo, porque el pecado no va a quedar sin castigo. Y que Cristo sea exaltado como el justo, como el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Bienaventurados los que viven de esa manera. Están continuamente con ese apetito que solamente puede saciar Cristo.
ese apetito que haya todo lo que necesita en Cristo. Entonces tiene hambre y sed de justicia. ¿A dónde va? A Cristo. Y quiere saber qué hacer. ¿A dónde va? A Cristo. Y quiere saber qué le agrada a Dios. ¿A dónde va? A Cristo. Y lo maravilloso es que dice que nuestra bienaventuranza es porque vamos a ser saciados. Es porque vamos a encontrar la saciedad de nuestra alma en esa justicia de Cristo. Mire la vida de Cristo, ve una vida de justicia, ponga los ojos en Él y va a ser saciado. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, creo que sabemos lo que es la misericordia, ¿verdad? ¿Hay algún texto en particular que les haga acordar? Que vea misericordia, misericordia. Amén. Amén. Esa es la misericordia para salvación, ¿verdad? En esa misericordia, Dios no solamente no nos da lo que merecemos, sino que tiene el poder para cambiar nuestra condición, nos hace sus hijos, nos hace bienaventurados y nos hace con su carácter, nos hace misericordiosos. Misericordiosos. Quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia toda hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, o sea, cada día se renueva su misericordia sobre nosotros. La misericordia en acción, misericordia quiero y no juicio. Ahí vamos encaminados. ¿Qué más? La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está. Santiago. ¿Qué dice? Piensen en el resto del texto, lo que dice antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Juicio se hará. ¿Con quién? Con el que no hiciere misericordia. Búsquenlo. Santiago 2. Pensaba así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Amén. Estamos hablando de las características de los discípulos de Cristo, de por qué son bienaventurados. ¿Dónde está ese? Samuel. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. O sea, la misericordia de Dios está para aquellos que son misericordiosos con los demás. Misericordiosos. ¿Y qué es lo contrario a ser misericordioso? Juzgar a los demás. Capítulo 7 de Mateo. Por ahí llegamos. Pero dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, es preferible la misericordia al juicio en nosotros. No estamos para juzgar, estamos para mostrar la misericordia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque como leía recién Cristian, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y la misericordia de Dios va a estar sobre nosotros. Y eso es maravilloso, porque Él juzgó nuestro pecado en Cristo, pero ahora no nos condena, porque ya condenó el pecado en Cristo. Entonces nos extiende su misericordia sobre nosotros, su cuidado y su poder para cambiar esa realidad que hay en nosotros pecaminosa. Por la misericordia de Dios, nosotros vamos siendo cada día más y más como Cristo. Hay un cambio. Hay un cambio. Es muy fácil juzgar a los demás. Es imposible para nosotros ser misericordiosos sin Cristo. Es fácil señalar los errores del otro, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es fácil contarle los pelos y las pulgas a los demás. Pero lo difícil es, aún contando los pelos y las pulgas, mostrar misericordia. Nadie sabe mejor cuántos pelos tengo. Creo que no tenemos pulgas, pero es una forma de decir, ¿no? Espero, no tengamos pulgas. Pero nadie conoce mejor nuestra condición que Dios mismo.
Y a pesar de que Él sabe lo que hoy vamos a hacer, esta mañana nos renovó su misericordia. Nos renovó su misericordia. Y se muestra misericordioso para con nosotros, aunque nosotros no seamos siempre lo que tenemos que ser. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, antes dije que todos lloramos, ¿verdad? Después vemos que no todos son mansos, a menos que esté la obra del Espíritu Santo. Ahora digo, bienaventurados los de limpio corazón. Chao, acá no quedó ninguno parado. ¿Quién es el de limpio corazón? Bueno, Cristo es el único de corazón puro y sin vanidad, que sabe amar. O sea, no hay otro como el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón antes de Cristo? Muerto, hecho una piedra, cubierto de pecado, cubierto de maldad. Pero Dios cambia el corazón. Entonces, cuando habla de los de limpio corazón, está hablando de sus hijos. Está hablando de aquellos que están en pie por la gracia y la misericordia de Dios, que fueron lavados con el sacrificio de Cristo, con la sangre del Señor. Sus vestiduras fueron hechas blancas como la nieve por la justicia de Cristo. Estamos hablando de nuestra redención. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿A qué texto le hace acordar? ¿Cuál? ¿Limpio en mi seré limpio? Bueno. Estaba pensando con respecto a que verán a Dios. ¿A qué texto le hace acordar? Yo pienso en terminar de Juan 3. Bien. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Porque en el texto anterior dice, le veremos cara a cara y seremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Dios nos ha dado un corazón nuevo y es un corazón que va siendo limpiado más y más en la sangre de Cristo. Primera de Juan, ¿qué dice en el capítulo 1 con respecto a esa limpieza? En la sangre de Cristo. Un par de versículos anteriores a ese. Dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese qué importante que es la comunión de los bienaventurados. Que tienen un corazón limpio por la gracia de Dios, pero un corazón que necesita ser limpiado cada día por la sangre de Cristo. No porque necesitamos ser salvados todos los días, sino porque eso nos lleva a ser cada vez más y más como Cristo. Porque como señalaba Mari, el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos viendo nuestra mugre. Y el Señor nos limpia. ¿Y cómo nos limpia? Por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo, por la vida de Cristo. Y en esa comunión unos con otros, esa limpieza va cobrando vida cuando la iglesia se comporta como un cuerpo. Cuando la iglesia se asiste mutuamente, se cuida mutuamente, comparte mutuamente. Porque hay una bienaventuranza, que la esperanza es ver a Dios cara a cara. Los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Mire cuál es la bienaventuranza. O sea, esta es nuestra condición, pero esta es la bienaventuranza. ¿Sí? La condición es pobre de espíritu, lloran por su pecado, mansos, tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos y limpio corazón. ¿Y cuál es la bienaventuranza a los que están en esa condición? Porque de ellos es el reino de los cielos, reciben consolación, reciben la tierra por heredad, van a ser saciados de justicia, alcanzan la misericordia de Dios y van a ver a Dios cara a cara. ¿Usted se da cuenta? Todo lo que tenemos en Cristo, ¿cómo no lo va a seguir? ¿Cómo no lo va a seguir? Ahora venía una multitud, pero toda la multitud no estaba ahí por lo mismo. Entonces Jesús les dice, bueno, miren, estos son los bienaventurados. Los que están acá por otra cosa, muchachos, vayan recapacitando, vayan pensándolo. Porque no todo
el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Como va a decir en el capítulo 7, en el mismo sermón. Si están acá por otra cosa, si vinieron a buscar otra cosa, si vinieron acá a hacerme rey porque les di de comer, sepan que hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece y no por la perecedera. ¿Por qué están acá? Esa es la cuestión. Está la multitud, están los discípulos. ¿Por qué están acá? ¿A qué vinieron? ¿Vinieron con hambre y sed de justicia? Van a ser saciados. ¿Vinieron porque tienen la esperanza de ver a Dios? Lo van a ver. ¿Vinieron porque saben de su eterna necesidad de mi gracia? Bueno, entonces el reino de los cielos es suyo. Vinieron porque lo que más les importa es que Dios sea exaltado y que Él reciba la gloria y que no están pensando en su honor y en su propia justicia. Bueno, van a recibir la tierra por heredad. Sigue diciendo otra característica de los discípulos. ¿Bienaventurados quiénes? Los pacificadores. Los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El miércoles hablábamos con las hermanas acerca de esto. Bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. Es una característica de los hijos de Dios. De los discípulos de Cristo. Dice, ¿qué hacen ellos? Ellos no empiezan el conflicto, no hacen nada por contienda y por vanagloria. ¿Qué hacen? Hacen la paz. En todo lo que depende de ellos, buscan estar en paz con todos los hombres. No con los que le caen bien, no con los que son simpáticos, no con los que los saludan, sino con todos los hombres. Buscan estar en paz con todos los hombres. No tienen conflicto con este porque me miró así, con el otro porque me miró así, con este porque tiene tal costumbre, con este porque se viste de esta manera, con el otro porque hace tal cosa. No tiene conflicto con todo el mundo, es un pacificador. Está buscando hacer la paz con todos. Está siempre dispuesto a hacer la paz. ¿Por qué? Porque es un embajador de la reconciliación. Imagínense, nosotros rogamos en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, rogamos que se reconcilien con Dios. Imagínense si hacemos eso peleándonos como perros y gatos. Imagínense si hacemos eso teniendo conflicto con la mitad de las personas que conocemos. Imagínense si nosotros hacemos eso saludando nada más que a los que nos caen bien, como va a decir en el final del capítulo 5. ¿A quién saludan ustedes? ¿A los que los saludan nada más? Ustedes son pacificadores. Ustedes están buscando la paz todo el tiempo porque depende de ustedes. Ustedes a los que le hacen mal les pagan con bien. Esos son ustedes, los pacificadores. ¿Y saben qué? Cuando la gente vea todo eso, dice, van a ser llamados hijos de Dios. No sé si por la gente, no sé si por los que no conocen a Dios, pero sí por Dios. Y no porque Dios no nos conozca, sino porque Él lo dice en su palabra. Porque lo que está queriendo decir no es, bueno, a ellos los van a llamar, no, quiere decir, mis hijos son pacificadores. Esa es su característica. Donde hay un conflicto, mis hijos vienen a terminarlo. No vienen a escalar la pelea, vienen a terminar el conflicto. Vienen a traer paz por medio de Cristo. Vienen a buscar la reconciliación. Vienen a buscar que Dios sea honrado. No vienen a buscar un problema mayor. No vienen a enseñarle cuántos pares son 3 botas. No vienen a aclararle la mente, como dicen algunos. Que después dicen, si es necesario, se la voy a aclarar a golpes la mente, ¿verdad? No vienen así, porque son pacificadores. Y dice, y ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios es pacificador por naturaleza. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y sin que nosotros hiciéramos nada para que Dios se reconcilie con nosotros, Él hizo todo para reconciliarnos con Él. Y nos enseñó a ser como Él es, pacificadores. Por eso Él es el Dios de paz. Y eso conlleva una bienaventuranza, porque dice, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los hijos de Dios. Acá a veces se los muestra a los discípulos. A todos nos gusta ver las miserias de los demás, ¿verdad? Y uno mira las miserias de Pedro, o las de Juan, o de qué fuera. Pero es un reflejo de nuestras propias miserias. Y por ahí discutió, contestó cuando tenía que contestar, habló cuando no tenía que hablar. Pero todos aprendemos, ¿verdad? Y un día Pedro predicó y llamó, por la gracia de Dios, 3.000 personas al arrepentimiento. Y después fueron más, y gentiles y judíos. Estuvo haciendo la paz hasta que murió, reconciliando al mundo con Dios. Como alguien que se pelea con todo el mundo, que se lleva mal con todo el mundo, que no trata a nadie, que no le habla, que no saluda, que los mira con mala cara, va a ser un pacificador y va a ser llamado un hijo de Dios. No hay razón para que una persona así sea llamado un hijo de Dios. No hay razón. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es muy importante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No sé qué tan fácil es ver esto para nosotros hoy día. No sé cuánto sufrimos por andar como Cristo anduvo, honestamente. Puede ser que sí, puede ser que un poco, pero ¿cuántas veces te pasó, Fabi, que alguien se suba al taxi y te dice, vos sos cristiano y bájame acá? ¿Hay alguien que le dejó de hablar porque es cristiano? ¿Porque se cansó de escuchar que usted le hable de Cristo? Una mala reseña que llega un pasajero por la aplicación, capaz, nada más. ¿Te puso una mala reseña? ¿Porque le hablaste de Cristo? ¿Puso eso? ¿Me habló de Jesús? Tocó tema religioso. ¿Ah, sí? Amén. Yo sí busco, no, yo no uso autos de aplicación, pero si lo busco y tiene una estrella y se tocó tema religioso, me subo. Tiene un costo, siempre tiene un costo. Tiene un costo. No, mire, conmigo no cuente, porque yo, quiere decir, le voy a la iglesia, me junto con mis hermanos, adoro a Dios, llámelo como quiera. No, pero mirá que, y bueno, haga lo que quiera. Mi vida está en otro lado. Si no le sirvo, no hay problema. A mí me sostiene Dios, no usted. No hace falta pelear, somos pacificadores. Pero entiéndame que lo que estoy diciendo es lo que debería pasar en nuestra mente para tomar las decisiones. Cuando realmente no me importa, porque estoy confiando en el Señor. Cuando no estoy tratando de quedar bien con los hombres para conseguir unas monedas, sino cuando realmente tengo convicciones de que no me importa lo que hagan porque a mí me sostiene Dios. Y que lo más importante para mí es honrar a Dios y pasar tiempo con el Señor y crecer en Él, y sé que Él va a proveer todo lo necesario para hacerlo. Estamos hablando de hijos de Dios, de bienaventurados, dueños del reino, herederos de la tierra, los que son consolados, los que son saciados en su hambre y sed de justicia. No estamos hablando de cualquiera, van a ver a Dios cara a cara. Dios es misericordioso con ellos para cuidarlos y guardarlos de todo y proveerles lo necesario. Estamos hablando de los que tienen esas convicciones, que pueden mirar a este mundo y decirle, yo no necesito nada de vos. Tengo todo lo que necesito en Dios y no necesito nada de vos. Y que no tienen problema en sufrir lo que tengan que sufrir. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No que padecen persecución por tibios, como la iglesia en la Odisea.
No que padecen persecución por timoratos, porque tienen miedo de perder cosas terrenales, sino que estamos hablando de aquellos que confían en Dios, que viven para Dios, que viven por Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas y que no les importa lo que este mundo les pueda hacer o sacar. No les importa. Porque saben que toda la ayuda y todo lo necesario lo reciben de Dios y nadie más. Nunca de los hombres. Y dice así la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Se equivocó, repitió la bienaventuranza. ¿No era así el primero? Porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Y ahora llegamos a esta altura y habla de la persecución y me da la misma bienaventuranza. ¿Por qué la misma bienaventuranza? Piénselo por un momento. Padecen persecución acá en la tierra. Las cosas de la tierra. Las personas de la tierra. Pero su vida está escondida con Cristo, en Dios, en los cielos. Resucitaron juntamente con Cristo. Tienen todos los afectos y tienen toda la mira en las cosas de arriba. Entonces, no importa si padecen persecución acá, no importa si padecen como cristianos, como dice 1 de Pedro 4, no como malhechores, sino que padecen como cristianos, por honrar a Cristo, por vivir para Él, por amar a Cristo, por temer a Dios. Padecen como cristianos. ¿Por qué? Porque su tesoro es mayor. Porque ellos es el reino de los cielos. Su vida no está acá. No están luchando por las migajas de este mundo. No se están enredando en los negocios de esta vida. Son discípulos de Cristo. Están amparados por Dios. Aman a Dios, creen en Dios, confían en Dios, esperan en Dios y saben que de Él vienen todas las cosas. Y con esa convicción dejan las redes y lo siguen. Dejan las redes y lo siguen. No hay ningún problema, no hay ningún temor. Sigue diciendo el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Dónde termina esta? En el 12. Mire, otra vez, bienaventurados sois cuando por mi causa, otra vez por causa de la justicia, cuando por mi causa, iba a preguntar a qué le hace acordar también, pero voy a leer Colosenses 3, que lo estoy mencionando recién. Y fíjense que dice, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, de corazón para el Señor y no para los hombres, todo, y hacerlo todo de palabra de hecho en el nombre del Señor Jesús, o sea, con la autoridad de Cristo. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, cuando por vivir de esa manera, haciendo las cosas en el nombre de Cristo y para buscar agradar a Dios solamente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, los insulten y no los dejen tranquilos y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, que el otro mienta y diga cosas de mí que yo no hice, o que yo no dije, o que yo no creo. Son cosas que pasan, hermano. Son cosas que pasan. A veces me he enterado de cosas que viene alguien y me dice, así que vos creés tal cosa. Yo nunca creí eso. ¿Quién te lo dijo? Ah, a mí me dijeron que vos creías herejías, barbaridades. Yo nunca creí eso. ¿Y quién te lo dijo? Y fulano de tal. No sé quién es esa persona, nunca la vi en mi vida, no la conozco. A veces dicen mentira para desacreditar, sin problema. No tienen nada, ni siquiera me conocían, o sea, nunca vi a esa persona y sin embargo, pero pasa.
¿Y sabe qué? Si es una mentira, problema de ellos. Problema de ellos. Ni siquiera tengo que defenderme. Problema de ellos, ¿saben por qué? Porque es una bienaventuranza. Yo soy un bienaventurado. ¿Por qué? Jesús dice en Juan 15. ¿Qué recuerdan de ahí? Que nos aborrecen sin causa. Pero no porque nos aborrecen a nosotros, sino porque aborrecen a Dios. Entonces, ¿saben por qué termina el aborrecimiento sobre nosotros? Porque nos ven como representantes de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si es así. Por eso dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, disfrútenlo, regocíjense, alégrense, pero cuando habla acá de alegrados, se está hablando de alégrense mucho. O sea, de verdad que esto sea una alegría muy grande para ustedes, que pase así. Porque los profetas que fueron antes de ustedes pasaron las mismas cosas. No se pongan mal. Disfrútenlo. Hablaron mal de Jeremías, hablaron mal de Isaías, hablaron mal de un montón de profetas, sin ninguna razón. Los persiguieron, los encerraron. ¿Dónde los metieron a Isaías, a Jeremías? En una cisterna. ¿Dónde se tuvo que esconder Elías? En una cueva. Daban de comer los cuervos. ¿Por hacer la obra del Señor? Algunos murieron. Jacobo dejó al instante las redes. Fue el primero en perder la cabeza. Gozaos y alegrados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque lo mismo pasó con los que nos precedieron, que amaron a Dios y le sirvieron. No podemos estar en este mundo y pasar desapercibidos, mis hermanos. No estamos acá para pasar desapercibidos. Somos discípulos del Rey, somos discípulos de Cristo. Somos llamados hijos de Dios. Hay una diferencia grande entre nosotros y la multitud. Somos bienaventurados en Cristo. No hay nada de nosotros que sea similar a este mundo. Tiene que ser diferente en todos los aspectos. ¿Por qué? Versículo 13. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dice, mire, ustedes son la sal de la tierra. Pongámonos en contexto. ¿Para qué se usaba la sal? ¿Para conservar? No había heladera. Las cosas se guardaban en sal, para que no se pudran. La sal conservaba. Y si nosotros pasamos desapercibidos en este mundo, y somos las mismas tinieblas que los demás, y somos la misma corrupción que los demás, todo se sigue pudriendo. Déjeme dejarlo bien claro. Por eso nosotros no podemos ser tibios, timoratos. Nosotros no podemos esquivar nuestra bienaventuranza pasando desapercibidos. No, nosotros estamos acá para marcar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Nosotros estamos acá para preservar, para que el pecado no siga creciendo. Pasa, hermano. Si usted pasa un tiempo en un lugar y se da a conocer como cristiano, y sabe que usted es un cristiano, y sabe que hay cosas que no practica, cosas que no habla, cosas que no hace, las personas que están alrededor, si están teniendo una conversación que saben que no le agrada, cuando usted se acerca, cambian de tema. Sal, conserva. Si están buscando amigos para hacer algo malo, cuando llegan ustedes se encuentran con un freno. Si lo están buscando para murmurar, cuando llegan ustedes se encuentran con un freno. Se encuentra con un freno. Y está evitando la murmuración porque es sal. Está parando lo que se corrompe, está parando lo que se pudre. Y eso tiene que ser la iglesia de Cristo. No puede pasar desapercibida. Nuestra vida no puede ser una vida más en la multitud. Somos diferentes en Cristo. Y tenemos que marcar la diferencia. Constantemente. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero
Si la sal se desvaneciere, o sea, si usted deja la sal al sol, se pone mal, o pasa, o llueve, o lo que fuera, y se empieza a desvanecer, se pudre. Se pudre. Entonces, tal vez viendo en el sol las pruebas o las dificultades, entonces prefiere callarse, prefiere desvanecerse en ese momento. Tal vez cuando está inundado por las cosas de este mundo, prefiere callarse y desvanecerse en ese momento para no llevar el oprobio, para no llevar el vituperio, la persecución o el maltrato. Pero si se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sirve más, no da sabor, no da gusto, no conserva. Listo, tirala afuera. Parte del camino, la pisan y no sirve para nada. ¿Por qué nos tienen que pisotear, hermano? Nos tienen que pisotear porque somos una sal insípida. Entonces nos hacen callar, nos pisotean porque somos una sal insípida que no cumple su función. Y esto no puede pasar, hermano. Esto tiene que resplandecer en tu lugar de trabajo, en aquel que te contrata, en aquel con el que trabajás. Tiene que saber que vos no sos de este mundo, que tus principios son otros y que son inquebrantables. Y que si es necesario, te buscas otro trabajo, pero que no vas a negociar tu bienaventuranza en Cristo por las monedas de este mundo. No lo vas a hacer. Ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en la familia. No lo vas a negociar. Porque vas a ver a Dios cara a cara. Porque ahí está tu esperanza. Porque tuyo es el reino de los cielos. Porque vas a recibir esta tierra por heredad. Y mientras estás acá, estás para hacer sal y para hacer luz. Vosotros sois la sal de la tierra, pero el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos esconder a la Jerusalén celestial. No podés poner una ciudad para que esté escondida. La iglesia de Cristo no puede estar escondida en este mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, o sea, de un balde. ¿Quién va a prender una luz y lo va a poner abajo de un balde? ¿Quién va a prender la vela y le va a poner un balde arriba? Se ahoga, se apaga, se queda sin oxígeno. Se apaga. Va en contra de la naturaleza de la luz. Es una luz prendida con fuego, la ahoga, la pone debajo de un balde y se apaga. Y eso no puede pasar. Y cuando eso pasa, la iglesia no se ve. ¿Dónde está la iglesia? Ahí está ocupada ahí con su grupito, en sus actividades, en sus ministerios, en sus cosas, pero este mundo no la ve. Está totalmente apagada. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, se pone en un lugar elevado. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y la tierra es estrado de sus pies. Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. No hay lugar más alto para estar en este mundo que en la iglesia de Cristo. No hay lugar más elevado. No hay lugar de más privilegio para iluminar al mundo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que los bienaventurados del Señor, que los discípulos de Cristo. Ese es el lugar que el Señor nos ha dado y es el lugar que nos ha puesto para que la Jerusalén celestial brille y alumbre a este mundo, para que este mundo no se siga corrompiendo mientras se sigue predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra para salvación a todo aquel que cree, para que el pueblo de Cristo venga al Señor y tenga la esperanza en Cristo y siga alumbrando en este mundo hasta que Cristo venga a buscarnos. No podemos pasar desapercibidos, mis hermanos. No se puede estar apagado, no se puede ser tibio, no se puede desvanecer. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué maravilloso. ¿Cuál es la luz?
Lea el versículo. ¿Cuál es la luz? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros nos frenamos, si nos escondemos, si somos tibios, si somos timoratos, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no vivimos para el Señor, si no dejamos al instante las redes, si no le seguimos, si no seguimos su voz, si no buscamos ser limpiados para ser cada día más como Él, entonces no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No vamos a tener la fuerza para hacer las buenas obras, para hacer una carga. Entonces cada vez que tenemos una oportunidad de hacer una buena obra que muestra el carácter de Cristo y que muestra nuestras convicciones y que alumbra entre los hombres, lo que vamos a hacer es, no, otro día. No, mejor no lo hago. No, ya va a haber ay, Señor, dame otra oportunidad. Mentira. No, pero estoy seguro que con el tiempo de hollar la sal, con el tiempo de la tibieza, con el tiempo en el cual estás escondiendo las verdaderas intenciones de tus temores y dejando a Dios de lado para no hacer lo que tenés que hacer y que esas obras alumbren a este mundo. ¿De ese tiempo estamos hablando? Seamos honestos. No escondamos nuestras intenciones, porque Dios ve los corazones. Y Dios ve la intención del corazón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, es interesante cómo el mundo glorifica las buenas obras y le dan la gloria a Dios que está en los cielos. ¿Saben cómo es? Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Sabe qué está haciendo el mundo? Está glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiere ver cómo glorifica el mundo? Cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, le están dando la gloria al Padre que está en los cielos. Porque salen a atacarlo a Él. Y dice, no esperamos que el impío venga y nos diga, gloria a Dios. Sos una luz en este mundo. Pero cuando uno es luz y los otros quieren apagarla, lo que están mostrando es que hay una obra de Cristo. Y están dando la gloria al Padre que está en los cielos. Como Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Josué le dice, a ver Acán, da la gloria a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Se acuerdan, no? Había pecado en medio de Israel. Las 12 tribus, separó una tribu, toda la familia, separa una familia, y de esa familia lo separa Acán. Lo lleva adelante. Recuerden que había pecado en medio de Israel. Israel no lo sabía. Y por eso la derrota. Lo lleva adelante y le dice, Acán, da la gloria a Dios. ¿Y cómo le dio la gloria a Dios a Acán? Contando lo que había hecho. Y mostró que Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Y que no importa si está escondido abajo de la tienda, Dios sabe que está ahí. Que no importa qué tan escondido esté de tu pecado en las intenciones en tu corazón, Dios sabe que está ahí. Da la gloria a Dios. Reconoce tu pecado, confesalo y apartate y alcanzarás misericordia. Porque los misericordiosos son bienaventurados, porque ellos recibirán misericordia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, seamos discípulos de Cristo. Seamos sal y luz. Recordemos lo que ya tenemos en Cristo. Mire, repasamos y terminamos. ¿Cuál es la bienaventuranza? De ellos es el reino de los cielos. Reciben consolación, reciben la tierra por heredad. Son saciados en su hambre y sed de justicia. Alcanzan misericordia porque son misericordiosos. Van a ver a Dios cara a cara y por esa esperanza se purifican así como Dios es puro. Serán llamados hijos de Dios porque son pacificadores. Los persiguen
porque de ellos es el reino de los cielos. Los vituperan y los persiguen, dicen toda clase de mal contra ellos mintiendo, pero se gozan y se alegran. Son sal en este mundo, somos luz en este mundo, y por nuestras buenas obras el mundo glorifica a Dios al ir en contra de él. Seamos lo que tenemos que ser en Cristo, mis hermanos. Que se vea el carácter de Cristo. Dejemos las redes y sigamos al Señor. Dejemos las redes y vayamos detrás de Él, de su voz, de su voluntad. Su Espíritu Santo mora en nosotros para enseñarnos, para fortalecernos y que en su gracia podamos hacer lo que es agradable delante de Él. No escondamos la luz y que la sal no se vuelva insípida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la obra de Jesús, gracias por todas las promesas, gracias por esta bienaventuranza tan grande que tenemos en Cristo. Gracias porque en Él nos has bendecido eternamente. Ayúdanos, Señor, a andar como Jesús anduvo. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria en todo, a honrarte, a servirte sobre todas las cosas, a andar sin temor, a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos a disfrutar el tiempo de comunión y que podamos, Señor, edificarnos mutuamente en este tiempo, que podamos animarnos, alentarnos para seguirte, para amarte, juntos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.